Y a propósito, ¿qué es la matemática? Inevitablemente la matemática es parte del diario vivir. Todos, absolutamente todos hacemos matemática, poco o mucho, aunque solo hayamos aprendido las 4 operaciones en la escuela. Lo hacemos por necesidad, intuitivamente. Que no se nos olvide, no solo hacemos matemáticas resolviendo ecuaciones, también hacemos matemática al momento de cocinar. Ahí están las fracciones y proporciones. Cuando viajamos, así cuando tratamos de calcular el tiempo para llegar al colegio o al trabajo, cuando vamos al mercado y hasta cuando barajamos posibles soluciones a nuestros problemas. Pero también matemáticas son esas destrezas dormidas de nuestra computación mental, las aptitudes de memorizar, de operar, de utilizar símbolos, aplicar fórmulas, ni qué decir cuando nos distraemos jugando el sudoku o el cubo Rubik. Pero entonces, ¿qué es la matemática? Tan querida y odiada. Parece mentira que cosas aparentemente tan sencillas como 1, 2, 3 hayan tenido ocupados a tantos filósofos, genios y no genios durante toda la historia humana. Hoy, desde un ángulo más cómodo, diríamos que la matemática es ese fascinante e intangible mundo de los números, formas y leyes, con la sazón de belleza y razonamiento. Si miramos nuestra génesis, nuestros antepasados, los de la edad de piedra, hacían matemática tanto por necesidad práctica y hasta espiritual. O aquella época de la matemática clásica donde solo se estudiaba álgebra, geometría y aritmética. O la actual en íntima simbiosis con la tecnología. Pero siempre estamos inmersos con la matemática, hasta quién sabe cuándo, pero siempre para facilitarnos y divertirnos. Cabe recordar que desde Galileo esta ciencia también fue indispensable para entender la naturaleza. Definitivamente la matemática es el lenguaje de las ciencias y la tecnología, y en algo más sofisticado como el estudio de las relaciones entre cantidad, propiedad y operaciones lógicas. La matemática es un lenguaje universal, un lenguaje que debe ser conocido por el hecho de ser una ciencia que tiene aplicaciones tan diversas y numerosas. La matemática no es un atributo de nadie, lo hace un niño cuando suma con los dedos, el genio que quizás ya no habla de números y operaciones sino de relaciones, hasta de verificar de por qué menos por menos da más. El albañil que a ojo de buen cubero hace una estimación de en cuántos días concluirá la obra. Y así estará en la base de toda conquista tecnológica, ya sea poniendo orden a las ideas, mostrando caminos y cuantificando resultados. Sin ser ingratos, vamos a echar una mirada en el tiempo e identificar a esos matemáticos que dejaron huella, pero una huella definitiva. No podemos dejar de mencionar a Pitágoras, que enseñó la importancia del estudio de los números para poder entender el mundo. Demócrito, que encontró las formas de calcular el volumen de una pirámide. Hipócrates, que data de unos 450 años antes de esta era, quien inició el uso de las letras en las figuras geométricas y famoso por sus lúnulas. Apolonio, que se apasionó con las cónicas y que los bautizó con los nombres que hoy conocemos como elipse, parábola e hipérbola. Pero también los matemáticos Jabás, el-Hassib y Nasir, creadores de la trigonometría plana y esférica. John Napier, en el siglo XVII, el descubridor de los logaritmos.
En 1637, ya luego de la llegada de los españoles a estas tierras, Descartes, que también descubre la geometría analítica. Y cómo no mencionar a Newton entre 1664 y 1666, descubre los cálculos diferencial e integral, sin olvidar del gran matemático del siglo XVIII, el suizo Euler, que aportó sobre diversas ramas de la matemática. Aunque parezca rancio, hay cosas que no han cambiado desde la antigüedad griega, o mucho más antes, por ejemplo, desde la época de los babilonios, donde las ecuaciones se utilizaban para resolver problemas asociados a la vida cotidiana, y lo seguimos haciendo. Los griegos, que fueron los inventores de la geometría, esa geometría euclidiana, la más antigua, la más familiar y probablemente la más útil, lo seguimos enseñando y aprendiendo. Y en todo esto dicen que hay dos verdades: no se puede prescindir de la matemática y no se pueden hacer trampas con la matemática. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no? Lo cierto es que, aunque pueda parecer remota su definición, aunque sea posible discutir la medida exacta de una magnitud, pero no su resultado matemático, ya que es un resultado conforme a un razonamiento lógico que ninguna mente cuerda puede discutir. Y a no olvidar que la matemática siempre ha jugado un papel importante en la educación. Ya Platón consideraba a la aritmética y a la geometría las dos primeras disciplinas a las que debían dedicarse, por ejemplo, los que aspiraban a cargos directivos. ¿Te atreves a interactuar y conocer más íntimamente sus secretos, su lenguaje? Con inteligente capacidad tú decides. Y en suma, queda enseñar y aprender matemática con sal y pimienta. No son sutilezas de tortura intelectual. Definitivamente no lo es.